Génesis capítulo 4. Vamos a comenzar orando, pidiéndole a nuestro Dios que sea Él quien hable a nuestras vidas, que nos marque en nuestro corazón también qué es lo que necesitamos nosotros ir mejorando, ¿sí? Padre nuestro, agradecemos, Señor, por este día. Agradecemos, Padre, porque Tú nos amas, porque Tú, Señor, pues has hecho todo, Señor, por nosotros, mi Dios. Todos por Ti y para Ti, mi Dios. Y aún así, Señor, Tú nos creaste, Señor, para gloria Tuya, Señor, y has hecho este lugar en el cual vivimos, Señor, este mundo, Señor, esta creación, para que podamos disfrutar, Señor, de conocerte a Ti. Te damos gracias, Padre, porque hoy podemos abrir Tu palabra, ver también en ella, mi Dios, la condición en la cual estamos y el gran amor que nos has tenido. Oramos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar entrando a Génesis capítulo 4. Hemos visto este libro como libro de los orígenes, origen del universo, origen del hombre, origen de la mujer, origen del matrimonio, origen de la familia, origen de la maldad. Vimos la semana pasada también un poco en cuanto a algo, esta lámina no la tenía preparada, pero es bastante bonito pensar en ello, el origen del evangelio. Lo que llamamos es el protoevangelio. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos habían hecho para sí hojas de higuera para cubrir su desnudez, pero Dios hizo para ellos túnicas de pieles, por lo cual aprendemos algunas lecciones ahí. La primera lección es: la paga del pecado es muerte. Esto da origen, digamos, a todo lo que es posteriormente a los sacrificios. Entendía el ser humano, era gráfico para todos. Un niño podía venir y preguntarle a su papá: papá, ¿por qué tenemos que sacrificar a estos corderos? Y la enseñanza era clara: porque la paga del pecado es muerte, y ese cordero está muriendo en tu lugar. En segundo lugar, también aprendemos que las obras humanas son inútiles. Porque esto de coserse las hojas de higuera, ¿qué iba a servir? Imagínense ustedes que estuvieran desnudos y tuvieran que taparse con unas hojitas de esta planta. ¿Cómo se sentirían? Es algo inútil, no sirve para el propósito, ¿sí? Entonces las obras humanas son inútiles, y aprendemos también este principio, que es necesario un sustituto. Alguien muere en lugar del pecador. Entonces, esto es el origen del evangelio. Desde ahí, desde el capítulo 3 de Génesis, cuando entra el pecado, Dios da también lo que conocemos como el protoevangelio. Proto significa primer. Algunos lo conocen así como el protoevangelio, el primer evangelio. La primera vez que aparece en la Biblia justamente estas verdades. La paga del pecado es muerte, las obras humanas son inútiles y es necesario un sustituto. Así entonces se quedó establecido, ya entendieron Adán y Eva, y enseñaron a sus hijos el hecho de la necesidad del sacrificio. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces queda esto como un principio, y lo vemos después con los descendientes de Adán y Eva trayendo sacrificios. ¿Quién les enseñó? Obviamente fueron Adán y Eva, siguiendo con esto, porque habían entendido esta verdad, que era necesario que murieran, pero alguien murió en su lugar. Y lo transmitieron, y así cuando vemos en la ley que la ley es un libro didáctico, todo lo que es el Pentateuco en general es un libro didáctico, pero dice Moisés ahí: cuando tus hijos te preguntaran, constantemente habla de esto y deja símbolos para que los hijos pregunten. Era algo cercano a ellos, que la paga del pecado era muerte. Y cuando venían y ofrecían esos sacrificios, lo hacían en fe, sabiendo que ellos merecían la muerte. No entendían todavía lo que vendría más adelante, pero tenían la promesa del Salvador. Porque desde Adán y Eva se le dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Entonces sabían eso, y por fe
seguían haciendo eso, hasta que ya cuando Moisés viene, ahí en Éxodo, Levítico, queda claro cómo se ofrecían los sacrificios. Ya llegaremos en su momento hasta ese lugar. Llegamos entonces a Génesis capítulo 4 y ahora nos toca ver el origen de la civilización. Tenemos esta imagen también ahí del Museo de la Creación, donde vemos a Adán, Eva allá al fondo embarazada, dos niños, posiblemente Caín y Abel, jugando ahí. Ahí están los dos niños, ¿sí los ven? Ahí tenemos a uno, ese casi no se ve, ahí está el otro. Había otras fotos que se veían los dos niños bien, pero no se veía Eva, entonces escogí esa porque se veía más parejo. Capítulo 4, versículos 1 al 5. Y lo primero que vamos a ver en este caso es a Caín. Este capítulo es un libro donde es un capítulo que enfatiza justamente lo que pasó con Caín. Dice Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Enfatizo algo. La Biblia da mucha importancia al momento, ya lo mencioné hace no mucho, al momento de la concepción, como al momento del alumbramiento. Conoció Adán a su mujer Eva. Esa palabra conoció es una palabra que habla de las relaciones sexuales dentro del matrimonio como algo con suma dignidad. La palabra aquí de conocer es el hecho de llegar a ser una sola carne en su aspecto más íntimo que el matrimonio otorga, que son las relaciones sexuales. Y así dice, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra Caín significa adquirido o posesión. Y fue el primogénito de Adán y Eva. Nació, como dice este pasaje, dice Eva, por voluntad de Dios. Es decir, que Dios tenía planes para su vida. Nadie llegó aquí al mundo por accidente. Nadie fue un accidente. Aún muchas veces decimos, bueno, una chica adolescente queda embarazada y decimos que qué triste situación, todo lo que sucede. Pero ¿sabes qué? La vida, un bebé es una bendición. Y en este caso, Dios lo permite. Por voluntad de Dios he adquirido varón. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios para Caín? Hay mucha discusión en cuanto a la voluntad específica y la voluntad general, y si Dios tenía una voluntad específica o permisiva para una persona. Lo que sabemos es que Dios da oportunidades a todos. Dios nos da la oportunidad de obedecer. En Efesios 2:10, ¿qué dice? Que Dios preparó de antemano para nosotros buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y hemos estado estudiando con los jóvenes este libro también que ya estudiaron las mujeres, el de Mi experiencia con Dios. Me gusta mucho el énfasis que hace acerca de ver a Dios obrando. Dios está obrando a tu alrededor y a fin de cuentas, ¿qué tienes que hacer? Entender dónde obra para unirte, porque Él te invita a unirte a su plan. Tú ves obrar, pero muchas veces Dios prepara buenas obras de antemano para mí y yo sencillamente no hago nada, me quedo sentado. Tengo la oportunidad de compartir el evangelio y no hago nada, no lo comparto. Y estoy desperdiciando. Yo creo que en el caso de Caín y Abel, Caín tenía la misma oportunidad que Abel. Y vamos a leer un poco más. Dice que, versículo 2, después dio luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Abel, su nombre significa vanidad. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel la trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí entramos a una pregunta clave. ¿Por qué a Dios no le gustó la ofrenda de Caín? Algunos, he escuchado mucho
el argumento de que es un sacrificio sin sangre. Ahora, si nosotros vemos, pueden ustedes anotar estos versículos, no los voy a leer, pero por ejemplo en Levítico capítulo 2, versículo 1, 4, 14 y 15, hay sacrificios de granos, de aceite. Lo único que nunca se ofrecía era vino, pero se podía ofrecer granos, se podía ofrecer aceite en los sacrificios. Entonces, propiamente no es que estuviese prohibido un sacrificio sin sangre, pero alguno diría también, sí, se ofrece un sacrificio sin sangre, pero siempre después de uno de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En otras palabras, es válido, en la ley, era válido ofrecer un sacrificio de granos, lo que sería las primicias que se traían también, se ofrecían oblaciones. Las oblaciones eran sacrificios de aceite, de harina, distintos tipos de sacrificios, de oblaciones, que eran válidos, pero siempre era primero uno de sangre. El sacrificio de sangre hablaba de justamente la redención, el pago por mi pecado, y la oblación era un sacrificio de alabanza. En otras palabras, es como decir, vengo a alabar al Señor a la iglesia y no confesaste pecado. ¿Te sirve de algo? Dios no escuchará tu alabanza. Tu alabanza será simple canto que a lo mejor rebota en el techo. Pero cuando tu alabanza viene de un corazón limpio, que primero pasó por la sangre de Cristo, entonces la alabanza llega a la presencia de Dios como un incienso agradable, un aroma agradable a Dios. Caín, el adorador. Vamos a entender aquí algunas cosas que sucedieron también. Vamos a seguir leyendo. Y dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín. Y vamos a ver aquí algo en cuanto a esto. Antes de entrar a las preguntas de Dios, fíjate, analicemos un poquito a Caín como adorador. Analicemos las ofrendas, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver aquí, tenemos ahí este cuadro. Abel, ¿qué dio Abel? ¿Pero qué características tenía el cordero? Primogénito y el más gordo. Alguien que me ayude a buscar Hebreos 11:4, por favor. Por favor, a ver, Hebreos 11:4, fuerte. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún habla por ella, y muerto aún habla por ella. Nota algo, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Propiamente no se está diciendo que el sacrificio de Caín sea malo. Sencillamente, ¿qué dice? El de Abel era más excelente, por lo cual Dios lo miró con agrado. Nosotros, bueno, aquí vemos a Caín que ofreció lo normal. ¿Sabes? Nosotros vemos esto constantemente en el tema de lo que damos a Dios. Si nosotros analizamos las ofrendas y cómo en los profetas menores, por ejemplo, cuando venían y traía el pueblo de Israel sacrificios a Jehová, ¿sabes qué dice en uno de esos libros? Dice, no me traigáis más vana ofrenda. Estoy hastiado de sus sacrificios. Me están trayendo cualquier cosa. Muchas veces nosotros somos así también, al presentarle a Dios. Hablábamos ayer con los muchachos, ¿sabes qué? Cuando tú le das a Dios el primer lugar en tu vida, Dios recompensa eso. ¿Qué pasa cuando dices, hoy no hice el devocional porque no tuve tiempo? ¿No es común eso? ¿Tuviste tiempo en la semana de hacer tu devocional? Seguramente tienes muchas actividades, pero en la Biblia dice así, probadme ahora en esto, traer los diezmos, traer lo principal a Dios y pónganme pruebas, si no voy a derramar bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde, dice el Señor. Si tú pones en primer lugar, no nada más en cuestión económica, sino también en cuestión de tus tiempos,
levántate un poco más temprano, toma un tiempo de lectura y vas a ver que te rinde más el tiempo. Busca hacer tu devocional en la mañana. Hay veces que sí, uno dice, me queda mejor en la noche. Ok, deja tu tiempo largo de devocional en la noche, pero levántate y busca al Señor en la mañana. Búscale, que sea de lo primero que hagas. Y vas a ver si no te rinde todo el resto más. En las cosas que hacemos para Dios, vamos a pensar, ¿cómo ofrecemos un sacrificio a Dios? ¿Lo mejor o lo normal? Nos toca la limpieza de la iglesia. Eso es algo muy común para todos porque de una u otra manera nos toca y qué difícil es, ¿no? Venir y decir, me toca este mes la limpieza. Decimos mi esposa y salimos el último domingo y la libramos. Porque a veces es cansado. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos para cumplir, limpiar lo más rápido que se pueda? ¿La ley del menor esfuerzo? ¿Entre más rápido sea mejor? ¿O buscamos excelencia? Por la fe, Abel ofreció, ¿qué? Más excelente. Buscar excelencia, lo mejor. Esto nadie lo hace, lo hago mejor. ¿Por qué? ¿Para quedar bien con los hermanos? Estoy sirviendo a los hermanos, claro que estoy sirviendo a los hermanos. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, dice Pablo en una de las cartas también a algún hermano. Pero estoy sirviendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Si yo sé que va a venir aquí una persona importante, hago lo mejor para recibirlo. ¿Y quién viene aquí con nosotros? Aquí está nuestro Dios. Lo mejor. Ahora, Abel, ¿de dónde sacó su sacrificio? De las ovejas. ¿Y Caín? De la tierra maldita. ¿Cómo lo dio? Abel lo dio con fe. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Pero Caín, Abel dice que fue por fe. Él tenía fe en que ese sacrificio era necesario y era de alabanza, era para él. Dios, de alguna manera, a través de ese sacrificio, su pecado era cubierto. Y un día Dios lo redimiría por la fe. Pero a lo mejor Caín, por lo que vemos, parece ser que su sacrificio fue por obligación, porque no menciona nada en cuanto a su sacrificio, más allá de que tomó de lo que encontró. No menciona que haya sido un sacrificio feo, las peores frutas ni nada, pero menciona Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero en cambio, Abel dice que escogió de lo primogénito y de lo más gordo. Escogió lo mejor. Entonces el sacrificio de Caín fue así como por obligación. Es hora de pasar la ofrenda y a ver qué traigo, y saco las moneditas y encuentro ahí encontramos a ver qué hay en la bolsa, ¿no? Para poder darle. ¿Por qué? Porque era obligación. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a la ofrenda? Que no demos por obligación, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué manifestó la ofrenda de Abel? Dice en Hebreos 11, decía que manifestó que era justo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Denme un segundo que ahorita se los leo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Ahí lo tiene. Sus obras de Caín eran malas y las de su hermano justas. Y ese pasaje también habla de qué manifestó en Caín. ¿Qué manifestó en Caín? Que era del maligno. Nosotros encontramos aquí algunas cosas adicionales que podríamos hablar. Por ejemplo, Caín es mencionado en primer lugar, fue el primero que trajo. A lo mejor sería indagar demasiado, pero si nos damos cuenta quién fue el primero que trajo la ofrenda o se adelantó en la oración en aquel momento en que estaba un publicano y un pecador, ¿se acuerdan? El publicano y el fariseo. El publicano y el fariseo. ¿Quién se adelantó a orar? El fariseo.
se levanta y él directamente. La actitud, si te das cuenta aquí, mucho de lo que estamos viendo no tiene que ver tanto con que la oveja estuviera gorda o no, sino con actitud, la actitud con la cual se hace. Y la actitud, por ejemplo, la ve Cristo en aquella viuda pobre que trae 2 blancas. No tiene que ver con cuánto se ofrece, sino con la actitud con la cual ofrecemos. En Judas, capítulo 11, dice el camino de Caín, habla del camino de Caín. Y en Judas 11 parece ser que ese camino de Caín, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Hay algunos intérpretes, algunos teólogos que identifican esto como aquel que rechaza el método que Dios estableció para proveer salvación, basado en Hebreos 12:24, que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero, sin duda, el sacrificio de Caín no fue aceptado. ¿Sabes por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No importa que tú vengas a la iglesia, te portes bien, vengas bien arreglado, perfumado, con las mejores prendas que tengas, si tus obras son malas, a Dios no le agrada. Da lo mismo para Dios, estés aquí o estés fuera. Lo que manifiesta tu sacrificio y la intención viene del corazón. Por eso es importante siempre al momento de traer una ofrenda, analizar el corazón. Avanzamos y ahora nos encontramos con un descenso de Caín. Y ahora Caín ya lo vamos a ver como Caín el asesino. Fíjate qué sucede aquí. Primero, analicemos la acción de Dios. Vamos a leer versículos 5 al 8. Génesis capítulo 4, versículo 5. Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si te das cuenta aquí, Dios mantiene una comunicación, toma la iniciativa para restaurar al hombre pecador y hace una pregunta. Las preguntas de Dios en la Biblia son claves. Fíjate que esta pregunta, ¿qué espera? Una confesión, que sería el primer paso hacia la restauración. Dios tomó la iniciativa y buscó restaurar. Y dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Obviamente esto implicaba que Caín tendría que haber reconocido que había hecho mal, y si no, ¿qué iba a pasar? Dice: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, te vas a endurecer, vas a seguir airado, enojado. Entonces el pecado está a la puerta. Y comienza de esta manera, ¿qué? Una espiral descendente, una rampa. Cuando alguien decía, cuando das el primer paso en una rampa y empiezas a correr, no te puedes detener. Y el pecado es así. Un pecado pequeño te lleva a un pecado más grande. ¿Cuál fue el primer pecado de Caín? Dice: sus obras eran malas. Había algo en el corazón que manifestaba. Se manifestó en su ofrenda. ¿Por qué? Porque vino con una actitud equivocada. Y de poco en poco terminó asesinando. Seguramente que el hecho de que tú vengas y hagas la limpieza por obligación, no estás pensando que vas a terminar matando a alguien, al que te pusieron de compañero para que te ayude a limpiar. A lo mejor te dan ganas de matarlo a veces, ¿verdad? Pero no por algo así piensas que vas a terminar ya. Pero ¿sabes qué? El pecado es así. Empieza y no sabes cuándo va a terminar. Das un paso, das otro, y es una rampa que te va acelerando el paso cada vez más. Y llega un momento en que no te puedes detener. Y tú creías que dominabas el pecado. Tú creías que tenías la serpiente por la cabeza, cuando en realidad la agarraste por la cola. ¿Sabes qué te pasa si agarras una serpiente por la cola? No te va nada bien.
Como dice un proverbio, también es como el que se mete en pleito ajeno, es como el que agarra al perro por las orejas. Me pasó. De niño una vez agarré un perro por las orejas. Terminé mordido de las 2 manos. Uno de mis perritos ahí. Bueno, fíjate que aquí, con esta pregunta, vemos lo que son las bendiciones de la obediencia. Si bien hicieres, serás enaltecido. Pero si no hicieres bien, ¿qué aprendemos? También esto Dios está demostrándole a Caín aquí. Primero, ¿cuál era la razón de que Caín estuviera enojado con Dios? ¿Tenía alguna razón Caín para estar enojado con Dios? ¿Hay razón para la cual hoy haya gente molesta con Dios? Encontramos gente que está enojada con Dios. ¿Por qué? Porque le está yendo mal. Pero uno dice, ¿qué razón tenían para enojarse si todo lo que están cosechando es lo que sembraron? Nunca buscaron a Dios y ahora que les va mal, están enojados porque Dios no los bendice. No tenía razón de estar enojado con Dios. No tenía razón de estar enojado con su hermano. ¿Por qué? Porque lo hizo más excelente él. Celos. Celos de que Dios use a alguien más mejor que a ti. De que alguien tenga oportunidades de servicio que tú no tienes. De que alguien, no sé, predique mejor que tú. Viva mejor que tú. Quizás vienen esos celos como Caín. No tenía ninguna razón de estar molesto. ¿Y qué manifestó? Orgullo, envidia y maldad. Desde Caín, ¿sabes qué? Se demuestra el corazón del ser humano. Todos nosotros somos como Caín. Envidia, orgullo y maldad es la característica de nuestro corazón, que por nosotros mismos es lo que vamos a encontrar en él. Y si algo bueno hay en mí, es por causa de la gloria de Dios, es por causa de lo que Dios hace en mí, no por lo que yo hago. Caín odiaba a Dios, odiaba a Dios sí, pero más que nada odiaba a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios amaba a Abel. Dios amó a Abel. Dice 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué odió Caín a Abel? Porque Dios le amaba. ¿Por qué el mundo hoy en día aborrece a los cristianos? Porque Dios nos ama. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Queda claro, no? ¿Por qué el mundo hoy en día nos aborrece? Algunos dirán, no, es que yo no siento que el mundo me aborrezca. Pues te haría falta que vivas un poco más como debes de vivir, para que te des cuenta. Si tú te comportas como cristiano, insisto en esto, yo lo he hablado, tus amigos los vas a perder. Amigos inconversos los vas a perder, porque o dejan de ser amigos o dejan de ser inconversos. Pero el mundo ama a los suyos. Así que si te llevas bien con amigos inconversos, es porque te estás comportando como ellos. Cuidado con eso, porque no estás marcando una diferencia. Si marcas una diferencia y empiezas a poner esos principios de no participar de lo malo, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, entonces, al llamar la atención, va a haber límites y se van a cortar esas relaciones. Caín no escuchó las advertencias de Dios, finalmente fue dominado por su impulso. Decía, el pecado está a la puerta. La palabra ahí a la puerta da la idea, alguna versión traduce como agazapado. Es como un león. ¿Han visto ahí en Discovery cómo se acercan los felinos, los grandes felinos a su presa? ¿Cómo vienen? Van como soldados pecho tierra, ¿no? Apenas se alcanzan a ver. El pecado está escondido, agazapado, como un león listo para atraparte. Ese es el concepto del pecado, está a la puerta. A ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Es verdad que seremos víctimas del pecado si no lo dominamos. La rampa
del descendente del pecado, nos va a provocar grandes daños si no lo dominamos, pero tenemos la posibilidad de dominar ese pecado. Amor a los hermanos. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se muestra el amor a los hermanos? Si yo realmente amo a los hermanos, el amor a los hermanos es un amor que se involucra. ¿En qué? En las necesidades de los hermanos, orando por los hermanos, conociendo qué es lo que necesitan, proveyendo muchas veces esas necesidades. En amistad, ¿qué dice Proverbios 18:24? ¿Alguno lo conoce de memoria? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, ser amigo. ¿Y cómo es ese amor? Fíjate, Proverbios 27, 5 y 6. Eso es como un pequeño paréntesis que agrego ahí hablando de Abel y Caín y Abel. Proverbios 27, capítulos 5 y 6. Yo lo leo para que escuchemos todos. Dice, mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Nos gusta que nos llame la atención, es verdad que no mucho, pero el amor, el hecho de el amor de hermanos, el amor de amigos, es un amor que es fiel. Y el amor fiel, ¿qué hace? Muchas veces hiere. ¿Cuántas veces no decimos no me meto para que no se metan conmigo? Y queremos vivir tranquilo, llevarla tranquila, déjame con lo mío, yo respeto lo tuyo, y empieza esta famosa ley de la tolerancia y del respeto, ¿no? Tolera mi pecado, respeta mi pecado, yo no me meto con el tuyo, tú no te metas con el mío. Es más, tú defiende el mío y yo defiendo el tuyo. Y lo vemos muy comúnmente como a veces según esto, por esta lealtad, todo grupo de amigos, y hablando particularmente en este caso a los jóvenes, es normal que como jóvenes tengamos una amistad, y la amistad requiere lealtad, ¿sí o no? Un amigo no leal, nadie lo quiere. Pero ¿cuántas veces no chantajeamos usando esa lealtad para que se torne en deslealtad, diciendo, no digas nada de lo que hice, cúbreme? Y empiezan a taparse, eso ya no es lealtad. El amor llama la atención. Y entonces, si yo veo a alguien que es mi amigo, que hace algo que no debe hacer, ¿qué tengo que hacer? ¿Cubrirlo? No, no hay que decirle nada a nadie. Y empezamos ahí a tapar, unos tapan los pecados de otros. Como tú sabes el mío y yo es el tuyo, mejor ni tú digas ni yo digo. ¿Eso es leal? Eso no es lealtad. Eso es justamente lo contrario aquí. Importunos los besos del que aborrece. Eso no es amor. Cubrir el pecado de otro no es amor. No es leal. ¿Lealtad qué sería? Mateo 18, ¿qué dice? Si tu hermano peca, ¿qué tengo que hacer? Voy y le reprendo. Voy y le llamo la atención. ¿Sabes qué? Esto que hiciste está mal. Pero ¿qué hacemos normalmente? Mira, fulanito de tal o sutanita hizo esto, y empezamos, no, es que ya descubrí que esta persona es mentirosa y esta otra persona hace esto. En lugar de venir y hablar con la persona que pecó, fui y desparramé por todos lados toda mi amargura. Nos defraudó porque mintió y esto, y empezamos a hablar con uno y otro. Pero ¿qué dice? ¿Qué es amar? ¿Qué es ser leal? Si tu hermano peca contra ti, o quien sea, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1. Si tu hermano peca, repréndele tú. Y muchas veces he escuchado yo el argumento de decir, viene alguien y me dice, es que acá esta persona o este grupo están haciendo esto, aquello. Pues tienes que decirles, no, yo ya les dije, pero no me hacen caso. Yo ya les dije, no quieren hacerme caso. Entonces ya quedó todo ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Dejarla ahí, ya le dije, ya cumplí. Ahí la dejamos. ¿Qué dice Mateo 18? Llevar testigos. Voy con alguien más. No puedo dejarla ahí. Si soy leal, si amo, fieles son las heridas del que ama. Entonces vengo y enfrento. Fieles son las heridas del que ama. Enfrento, debo enfrentar.
Y si no me escucha, entonces se dice, dilo a la iglesia, para que como iglesia enfrentemos a la persona para corregir, no para destruir. Para corregir, no para expulsar y marcar. Hay pecados en verdad que necesitan una excomunión, o sea, sacar de comunión de la iglesia a una persona, pero aún eso tiene como meta la restauración. Caín mató a Abel porque Dios lo amaba. Ahora vemos el siguiente paso, otra vez descendiendo. Caín el vagabundo. Capítulo 4, versículos 8 al 19. Acompáñenme, por favor. Capítulo 4, versículo 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, bueno, esto ya lo leímos más bien. Bueno, tenía que, vamos a leer, sí, porque no lo leímos. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y vamos a analizar algunas cosas, lo demás quizás por tiempo no lo voy a leer, pero date cuenta qué fue lo que Dios hizo. Mira las preguntas de Dios. ¿Qué le preguntó Dios aquí a Caín? ¿Dónde está Abel tu hermano? Una vez más, es parecida a la pregunta, ¿te acuerdas? La semana pasada, ¿qué le preguntó Dios a Adán y Eva? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿qué acaso Dios no sabía dónde estaban? ¿Qué acaso Dios no sabía lo que Caín había hecho con su hermano? Dios sabía. Entonces viene y le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué es esto? ¿Dios se hace ignorante? No, justamente Dios esperaba eso, confesión. Dios dio la oportunidad de confesar. ¿Qué podía haber respondido correctamente Abel ahí? Lo maté. Pues allá está su cuerpo, yo lo maté. Porque después pregunta la siguiente cosa, esta pregunta es clave en el tema de mi relación con Dios. Como cristiano, lo que a Dios le importa es esto, ¿qué has hecho? Tus obras manifiestan lo que hay en tu corazón, pero Dios enfatiza en eso. Cuando hablamos de consejería y hablamos con alguien, no estamos preguntando ¿por qué lo mataste? Estamos preguntando el qué hiciste. No importa que se sepa o no se sepa lo que se ha hecho. ¿Sabes que muchas veces me toca a mí tratar a los niños, a mis hijos así? Cuando yo sé que hicieron algo y preguntarles ¿por qué lo hiciste? ¿Sabes qué dice? A ver, de pronto se agarraron ahí del chongo Eliel y Suriel y vengo y les pregunto a mis hijos, a ver, ¿por qué se pelearon? ¿Qué me contestan los niños normalmente? Él empezó. Él me hizo esto, no, pues es que él me miró feo, no, es que no lo miré feo, pasó una mosca y la miré fea la mosca. Entonces ya todo el mundo, ¿qué hacen con la culpa? Si tú enfatizas tu pregunta en el por qué lo hiciste, es muy fácil proveer excusas. Pero ¿cuál es la pregunta que Dios le hace aquí a Caín? ¿Por qué no preguntó Dios por qué lo mataste? Porque la ofrenda de él fue aceptada y la mía no, entonces Dios tiene la culpa porque tú no aceptaste mi ofrenda, entonces es fácil culpar. La pregunta fue, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y dice Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Viene la maldición sobre Caín, una maldición que implica lo que es que la tierra iba a ser dura con él. Entonces, versículo 14, dice Caín, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Desde aquí empieza el principio de lo que sería más adelante el vengador de la sangre. Alguien, cualquiera de los hermanos, Caín, Abel, tenían muchos hermanos. Abel y Caín no eran unos muchachitos de 15 años cuando vinieron a ofrecer el sacrificio. Adán y Eva habían tenido muchos más hijos e hijas
Era una multitud. Así que cuando cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificio, había muchos más hermanos que solamente ellos dos. Muchos han preguntado, ¿y de dónde tuvo Caín su esposa? Pues no es complicado entender. Más adelante vemos capítulo 5, versículo 4, fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Entonces, ¿Caín se casó con una hermana? ¿Set se casó con una hermana? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué en ese tiempo se permitía? ¿Por qué hoy no se permite? Dios lo prohibió más adelante, aún considerado como una aberración, pero hoy sabemos, incluso la ley no permite matrimonios entre parientes cercanos. ¿Por qué? Genética, problemas de genética. Porque los mismos errores que tiene una persona los tendrá la otra. Entonces, si los dos tienen el gen del síndrome Down, por ejemplo, muy común verlo de esa manera, el hijo tiene, las posibilidades se multiplican de poder salir con síndrome Down. Entonces, los hijos de Adán y Eva, adivina cómo era su genética. Perfecta, no tenía error, no había problemas, no había ningún tipo de dislocaciones, traslaciones o cualquier otro nombre que se le dé a los problemas genéticos. No lo sabía. Así que casarse entre hermanos no había ningún problema. Hoy nosotros nuestros genes tenemos dentro de del núcleo de nuestra célula unas pequeñas máquinas perfectas que sacan copias con un cuidado increíble, pero aún así ocurren errores. Así que somos fotocopia de fotocopia de fotocopia de fotocopia de Adán y Eva. Y entonces ya se han ido acumulando errores, ¿sí? Avanzamos. Versículo 15. Respondió Jehová, ciertamente que cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallare. ¿Cuál señal puso Dios en Caín? Que si fue una señal en la frente, que no sabemos. Algunos han llegado a decir, Dios lo hizo negro, y de Caín descienden los negritos. Y por eso entonces empiezan a justificar la esclavitud. Eso fue una posición muy común en Europa durante el siglo de 1800, 1700, 1800, cuando la esclavitud estaba en auge. ¿Para qué? Para justificar la esclavitud, diciendo que la señal era. ¿Y sabes quién dice esto? Creo que también los mormones habían dicho que Caín, los descendientes de Caín eran los mormones también lo dicen, ¿no? ¿Testigos de Jehová también? Bueno, ¿nos importa cuál es la señal de Caín? Todos los descendientes de Caín se ahogaron en el diluvio. Todos. Así que no pueden ninguna persona que sea de piel oscura descender de ahí. ¿Por qué? Porque no se subió ninguno al arca, no hubo polizontes en el arca, como en la película de Noé, media hereje, rehereje diría yo. Salió pues Caín de delante de Jehová, versículo 16, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y encontramos aquí el origen de la civilización. A partir de capítulo 4 y capítulo 5, ya es toda una civilización avanzada. O sea, ¿dónde estuvo el hombre en la época de las cavernas? No vemos aquí este hombre prehistórico en la época de las cavernas. La civilización avanzó rápido. Encontramos, versículo 19, el primer bígamo, diciendo, Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Se marca aquí este hecho como algo distinto al propósito original de Dios, de un hombre y una mujer. Y seguimos leyendo, Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Este Jubal dice que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta.
Fíjate desde cuándo empieza la música. Puse, no sé si alguno vio en la página de Facebook de la iglesia, puse un video sobre la música secular. Empieza medio payaso el cuate ahí diciendo algunas tonterías, pero está interesante lo que dice, les recomiendo que lo vean. Habla de Jubal. Jubal menciona él, creo que significaba como algo que tenía que ver con engaño, no me acuerdo muy bien la palabra, a ver si luego lo ven ustedes el video en la página de la iglesia sobre la música secular. Y fíjate, desde entonces comienza lo que es la música. Analicemos brevemente, no es el tema hoy la música, pero ¿quién creó la música? Ya creó Dios. ¿Cuáles fueron los primeros instrumentos que vemos en la Biblia? Cuando Satanás, antes de su caída, era lucero, cuando Lucero fue creado, dice que había tamboriles, flautas preparadas para él. Satanás conoce de música y pronto vemos también a una civilización humanista, alejada de Dios, usando la música. Y Jubal, mencionaba yo que era algo así como que engaño, como la música se usa para engañar. ¿Por qué como cristianos, creo yo, y yo enfatizo esto, no debemos escuchar música secular? Yo creo que no honra a Dios. La música tiene un propósito, honrar a Dios, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Por qué como cristianos? Yo en lo personal no vería correcto, vamos a hacer unos 15 años y que bailamos el vals. ¿Por qué no creo yo que sería bueno? O sea, no va a haber pecado. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto cuando el pueblo de Israel llegaba y conquistaba las naciones? Tenían que ser distintos a las naciones, no hacer conforme a la costumbre, ser lo más distinto de ellos. Entonces la música, desde entonces, tiene su origen, el origen de la música. Ahí la encontramos en Génesis también, si agarramos otro origen más. Caín comenzó lo que hoy podríamos llamar una civilización humanista, inmoral. Vemos aquí ya una civilización sin Dios, humanista porque se alejaron de Dios completamente, inmoral porque ya vemos aquí al primer bígamo, después violenta, dice, vamos a leer un poco más. Y Sila también dio luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Tubal-Caín es un herrero, ya rápido pasamos de la edad de piedra a la edad de hierro. O sea, no, ¿dónde están todas esas edades? Evidentemente después del diluvio hubo que volver a comenzar. Y sí, empezaron a reinventar la minería, lo que es el bronce, hierro y todo lo demás. Pero desde antes del diluvio, ¿por qué creemos? ¿Cómo era posible que una persona de la nada ya tuviera arpas, flautas? Habría una ciencia musical, o sea, no tuvimos que esperar a que llegara Bach a crear las leyes de la música. ¿O quién fue el que las creó? No fue Bach, ¿no? Fue antes de Bach. ¿Algún músico? ¿Fue Bach? No, Beethoven fue contemporáneo. Creo que fue Bach. Después me corregirán si me equivoco, discúlpenme, no soy muy conocido. Pero ¿sabes qué? La ciencia de la música es una ciencia muy compleja. Adán y Eva, fíjate la capacidad mental de Adán para ponerle nombre sin repetir a todas las criaturas que existen en la tierra, que existen hoy en día y aún las que existían en ese tiempo antes de que se extinguieran. Sabemos que nuestro cerebro, usamos nosotros un 10% del cerebro, muy probablemente pensaríamos que Adán y Eva usarían el 100% por no haber muerte. La ciencia avanzó de una manera rápida al ver que pronto, en unas cuantas generaciones, ya había músicos, ya había arpas, ya había flautas, ya había herreros. Y vemos aquí, hablando de violencia, a Lamec le dice a sus mujeres, a Ada y a Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón mataré por mi herida. Aquí el concepto de un varón mataré parece ser que se le atravesó a algún fulano y lo mató. O sea, ya no es una amenaza de muerte. Aparentemente es muy probable que aquí está hablando de que mató a alguien. A un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe.
Hubo asesinato. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Aquí ya orgullo es una condición moral del hombre donde ya creó su propio reino en oposición al reino de Dios. Comenzaba el reino del hombre, la civilización lejos de Dios, una sociedad apartada de Dios. Capítulo 5, no lo voy a ver, ni quisiera nada más mencionar un dato interesante. Viene las genealogías, pero menciono un par de cosas del capítulo 5. En primer lugar, una palabra clave. El día que comieres del fruto del prohibido, que se le dijo a Adán y Eva, morirás. Murieron espiritualmente en ese momento y comenzaron a morir físicamente y finalmente se cumplió. Versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cómo pudo haber Adán vivido tanto? ¿Qué acaso estos números son exagerados? Algunos piensan que son más bien como exageraciones, como un cuento de hadas, por eso no puede ser posible Génesis. Pero ¿sabes una cosa? Las condiciones atmosféricas antes del diluvio no son como las nuestras. Hay evidencias de que la atmósfera era probablemente hasta 10 veces más densa que la actual, y además de que las enfermedades y otras muchas cosas que pudieron haber estado involucradas en cuanto al clima, propiciaban una vida muy larga. Por ejemplo, Adán y Eva vivieron, en este caso Adán vivió 930 años. Los animales también podrían haber vivido por mucho tiempo, dado que las consecuencias del pecado no eran tan graves, que hoy en día a lo mucho la esperanza de vida podríamos hablar de 70 u 80 años. ¿Cuánto podría vivir una serpiente, un cocodrilo? No sé si conoces este dato, pero ¿sabías que los reptiles no dejan de crecer desde el día que nacen hasta al día que mueren? Nunca dejan de crecer. Siguen creciendo, 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 creciendo hasta el día de su muerte. No somos como los humanos que alcanzamos que a los 17, 18 ya dejamos de crecer y para lo mucho un poquito y después al contrario nos encogemos un poquito. No. Los reptiles no dejan de crecer. ¿Has visto por ahí revistas o artículos sobre los cocodrilos prehistóricos? ¿Qué tamaño alcanzaban los cocodrilos? Se dice que alcanzaban hasta 10 metros de longitud. Hoy un cocodrilo alcanza 3 metros y muere, pero si viviera más seguiría creciendo. Una prueba más de que la Biblia tiene razón. Los cocodrilos y muchos otros animales que hoy no los conocemos de ese tamaño, se sabe que en tiempos prehistóricos, prediluvianos llamaría yo más bien, crecían tamaño exponencial con el tamaño que conocemos hoy, 10 veces más grandes quizás. Un dinosaurio, muy probablemente si hoy tuviéramos dinosaurios vivos, no alcanzarían las dimensiones que alcanzaban en ese tiempo. ¿Por qué? Por la expectativa de vida. Así que hubo dinosaurios en el arca, ya lo veremos en la próxima predicación. No me toca la que sigue, sino hasta la otra, pero vamos a hablar un poquito de esto. Característica, palabra clave de capítulo 5, 5, fíjate, última palabra del capítulo 5, versículo 5, ¿qué dice? ¿Me acompañan? Génesis 5:5, última palabra, murió. 8, última palabra, murió. 11, murió. Lo mismo, versículo 14, versículo 17, versículo 20, versículo 27, versículo 31. Este capítulo es un capítulo caracterizado por ¿qué? Nacimiento y muerte, nacimiento y muerte. El ciclo de la vida está completo. Y salvo una excepción, versículo 24, Enoc, un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc presenta un tipo de lo que es el arrebatamiento del creyente, que es que por fe no vio muerte, y en Cristo por fe, la muerte, ¿dónde está su aguijón? No hay muerte para el creyente.
Moriremos físicamente, pero habla de nuestra resurrección también. Versículo 28 dice que Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. A los 182 años tuvo un hijo que se llamó Noé. Noé significa descanso. Y dijo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y tenemos un caso también interesante aquí. Bueno, tenemos a Noé, el nacimiento de Noé, quien dará de reposo a la tierra, aunque quizá no de la manera que Lamec pensaba. Pero tenemos a Matusalén. Matusalén, el hombre que más años vivió, dice que fueron todos los años, los días de Matusalén, 969 años y murió. En el Instituto Bíblico nos mandaron a hacer una tarea que es hacer un gráfico sobre cuánto tiempo vivieron cada uno. Yo les mostraré un poquito más adelante aquí en la pantalla el gráfico. Y yo decía, mira, Matusalén se murió en el diluvio porque murió justo el año que vino el diluvio. Pero algún comentarista mencionaba que Matusalén significa cuando él muera el juicio vendrá. Así que posiblemente haya sido una profecía sobre lo que vendría más adelante. En cuanto a Tubal-Caín, un dato para cerrar ya. Se encontró este martillo fosilizado, o sea, petrificado, lo cual para petrificarse de esa manera tuvo que haber sido sometido a una tremenda presión, enterrado y sometido a una tremenda presión. Lo interesante de este martillo encontrado, se le ha bautizado como el martillo de Tubal-Caín, es que la composición química que tiene el metal es imposible de haberse forjado en las condiciones atmosféricas que tenemos hoy en día. No es posible crear un hierro tan puro en condiciones atmosféricas como hoy en día sin una industria siderúrgica avanzada, que evidentemente en ese tiempo no había. Entonces, este martillo también se ha presentado como una de las pruebas de que la densidad atmosférica era muy distinta entonces que ahora. Y una prueba también en cuanto a la evidencia de que hace miles de años ya se manejaba el hierro y no hubo tal cosa como la edad de piedra o ese tipo de cosas. Sí, evidentemente hubo civilizaciones que no tenían avances científicos y usaban piedras, pero de que hubo hierro antes, esta es una prueba de ellas. Bueno, terminamos aquí ya el capítulo. Vamos a dejarlo ahí. Algunas lecciones para repasar en cuanto a ellas. Yo creo que nos queda claro la manera de lo que ofrecemos a Dios. ¿Cómo ofrecemos lo que le traemos a Dios? ¿Cómo traemos nuestra ofrenda? ¿Con qué actitud lo hacemos? ¿Con qué actitud sirvo a Dios? Y quiero dejarte una palabra para que caracterice tu servicio a Dios. Excelencia. ¿Haces algo para Dios? Excelencia. Vienes, limpias aquí la iglesia, excelencia. ¿Traes una ofrenda para Dios? Que sea de excelencia. ¿Buscas momentos para leer la Biblia? Busca un momento de excelencia. ¿Tienes oportunidades de hablar de Él? Hazlo con excelencia. Vive una vida como Él se merece. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este día y gracias Señor por tu palabra. Gracias mi Dios por el ejemplo de Abel. Y gracias Señor porque la sangre de Cristo habla mucho mejor que la de Abel para nuestro favor. Así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra, hoy la sangre de Cristo clama a nuestro favor, intercediendo por nosotros, liberándonos de la culpa. Agradecemos por ese sacrificio excelente que tú diste por nosotros. ¿Y qué más nos queda, Señor, sino decir, yo, todo lo que soy es tuyo. Yo vivo para ti. Somos tuyos y para ti vivimos. Toma nuestras vidas como sacrificio. Que sea un sacrificio excelente para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.